Se me puso la cara verde, fucsia, amarillo. El corazón me palpitaba a 150 kilómetros por hora. Y yo me acuerdo de que entraba siendo niña, o sea, una sensación de muchos años de muy pequeña. Llegábamos al portón de la casa y había una sensación de como que alguien te observaba desde una de las ventanas del segundo piso. Y yo le digo, no, 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 ¿qué me estás hablando, por favor? Entonces me dice, Cecilia, es verdad. La mayoría de nuestros días sucede sin demasiados eventos memorables. Despertar, desayunar, trabajar, estudiar, socializar, dormir, repetir. Casi todo lo que vivimos responde a una lógica, a una serie de eventos predecibles y resultados esperados. A veces, sin embargo, sin previo aviso pueden pasar cosas a las cuales no les encontramos explicación racional, eventos que nos generan preguntas sin respuesta. Esto es lo que colectivamente asociamos a cuestiones paranormales, que desafían nuestra comprensión de la realidad, lo que puede resultar un tanto aterrador. Lo paranormal puede venir en muchas formas. ¿Qué es esa sombra que se movía en tu patio? ¿Fue realmente un gato? ¿Qué es esa luz en el cielo que no es un avión o un satélite? ¿Por qué escuchas pasos en tu casa si no hay nadie más? ¿Quién es esa persona que se aparece en el espejo? En este capítulo te invito a escuchar relatos paranormales, historias compartidas por personas que se atrevieron a contar lo inexplicable. Quedará como tarea de cada uno de nosotros decidir qué explicación pueden tener estos fenómenos. Porque en toda persona viven historias esperando a ser contadas. Esto es Caleidoscopio. Con unas amigas fuimos a un lugar en Valdivia y en ese lugar había una zona donde metían a los prisioneros y dejaban que murieran. Al entrar al lugar se sentía una vibra muy pesada, como si hubiera algo mal alrededor. Todo era oscuro a excepción de un agujero con rejas en el techo, para que entrara la luz. Abajo de eso había un tipo de silla de piedra. Todo era oscuro. El lugar olía horrible y estaba abandonado, y con un poco de sangre en el suelo. Todas estábamos haciendo chistes con las vibras que eran pesadas y tal. Estábamos grabando, pero al momento de revisar las grabaciones nos dejó muy asustadas. En el fondo de la pared había un agujero y en la grabación se veía una mesa con una silla y un plato de comida, como si alguien estuviera viviendo ahí o estaba viviendo ahí. Mi historia empieza de la provincia de Petorca, de donde yo vengo, de mi pueblito, muy querido, la quinta región, donde yo opcionalmente elegí irme a vivir hace 5 años, pero fui allá siempre desde muy chiquitito. La zona es un pueblo muy lindo, muy maravilloso, que tiene muchos, muchos, muchos mitos y leyendas. Hoy específicamente me voy a contar una historia del Hospital de Cabildo, hospital rural donde yo trabajo, chiquitito, trabajamos poquitas personas en turno, y en el turno noche quedamos 10 personas aproximadamente. Dentro de este hospital han pasado muchas cosas. Antiguamente ocurrían muchos más hechos paranormales, por así decirlo, que hoy en día. Dentro de ellos fallecieron lamentablemente muchas guaguitas, ¿ya? Porque se habían muchos partos, habían muchas mamás primerizas, había muy poca educación, muy poca cultura, había muy escaso acceso a transporte hacia hospitales como de más alta complejidad, por así decirlo. Y lamentablemente fallecían muchas guaguitas en Petorca. Y de ahí nace la historia de la guagua que llora. Hay mucha gente que siempre en los turnos de noche ocurren dos cosas. Ven a una enfermera de blanco y escuchan a una guagua que llora. Nadie nunca la ha querido seguir, nadie nunca la ha perseguido, nadie nunca eh, ha investigado más allá del ruido. Y todo el mundo escucha a la guagua que llora y ve a la enfermera de blanco. Hasta el día de hoy sucede, todos la escuchan, todos ven a la enfermera. Y mi historia se remonta a una fría noche de invierno del año, no sé qué año, en verdad, pero más o menos debe haber sido el 2022, 2023. 3 de la mañana, me toca hacer un ingreso a medicina que queda a 20, 25 metros de mi servicio, pero hay que pasar por un pasillo oscuro, frío, porque la urgencia está calentito, medicina está calentito. Al medio de ese pasillo que es un infierno, básicamente está helado, no tiene calefacción, tiene las ventanas abiertas, no prenden las luces en la noche, no, es un
pasillo tétrico, solo, en el que te puede pasar cualquier cosa, básicamente. Entonces yo valientemente fui a dejar a mi paciente haciéndome el valiente. Voy a medicina, lo entrego, 3:30, un cuarto para las 4. Con mucho susto en mi interior, decido devolverme al servicio de urgencia para seguir atendiendo a otros pacientes. Y voy en la mitad del pasillo y escucho la famosa boda que llora. Cosa en la que yo no creía porque yo decía que era una exageración de la gente, que eran cosas que la gente inventaba como para meterte miedo en los hospitales, porque te digo que en los hospitales se mueven sillas, ven gente, escuchan cosas. Yo decía como ya, sí, sí, sí puede ser. Te lo estás imaginando, puede ser cualquier ruido. Bueno, me pasó. Escuché la boda que lloraba, me asusté, debo asumirlo. Se me puso la cara verde, fucsia, amarillo, el corazón me palpitaba a 150 kilómetros por hora. Y no tengo idea por qué en mi mente valiente dije como, voy a ir a ver de dónde viene la boda que llora. Pésima decisión, lo pasé horrible, sudaba frío yo creo. Por supuesto que no había nadie a quien pedirle que me acompañara o que me ayudara, pero valientemente decidí ir. Avanzo por el pasillo, persiguiendo a esta boba que yo era, porque realmente era una boba que yo, y se escuchaba muy, 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 como muy real. Era un llanto como acongojado, así como que la boba estaba sufriendo, ¿cachai? Entonces empiezo a avanzar por el pasillo, llego como a una mampara, a una puerta, no sé qué, y llego a la mampara, sigo escuchando la boba que llora, pero salgo como al patio, por así decirlo, al patio del hospital, y ya no la escuchaba. Entonces me sentí raro porque dije como, ¿de dónde viene si aquí no está? Como no hay más lugares donde ir, ¿cachai? Como, dónde va a salir la boda que llora? Y me devuelvo como al pasillo principal, me topo con uno de los auxiliares y le pregunto si él escucha la boda que llora. Y me dice, sí, sí escucho la boda que llora. Y yo así, pero ¿de dónde está llorando? Como quiero verla, como no sé para qué, para morir del impacto, para terminar de morir, no sé, porque si la veía, básicamente yo me podía desmayar, porque yo no soporto las cosas paranormales. A mí un vivo no me va a matar, pero un muerto sí. Esa es como mi teoría. Y el auxiliar, por supuesto, que me ignoró. Dijo así como, no, yo no voy a ir a ver la voz que llora porque no me interesa. Y yo valientemente me devolví a seguir buscando la boda que llora porque yo no me iba a quedar con esa, no sé por qué, no me iba a quedar con esas ganas en el cuerpo, hasta que llegamos a una puerta del año de la Coyoma, sin ningún tipo de W40, que con el ruido con el viento fuerte, hacía como un quejido que cuando tú estás cerca no es una guagua que llora, es un quejido, pero si tú enfocas solo en ese ruido y te empiezas a alejar, 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 es efectivamente una guagua que llora. Entonces en mi mente yo decidí como, hey, mito derribado, como lo conté muy emocionado el otro día y por supuesto que nadie me creía, como la guagua llora, como asúmelo. Y yo así, no, la guagua no llora, es la puerta la que se queja. Y si tú te acercas, no es una guagua que llora, pero si te alejas, sí, pero es el mismo ruido. Hasta el día de hoy nadie me cree. La gente no está convencida de que la guagua no llora, pero yo en mi mente lo tengo 100% resuelto. Ya la guagua definitivamente no existe, pero para toda la gente de Cabildo sigue existiendo la famosa guagua que llora. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes una experiencia paranormal que tuve hace muchos años en el norte de Chile. Mira, esto ocurrió en el año 1999 entre las ciudades de Iquique y Pozo del Monte. Yo voy subiendo en mi vehículo hacia Pozo del Monte desde Iquique, cuando de pronto en el paradero de Alto Hospicio, es un pueblo chiquitito que está entre Iquique y Pozo del Monte, eh, en el paradero yo veo un carabinero con uniforme, el cual yo conozco. Y detuve el vehículo, bajo el vidrio y le pregunto,
va a su turno, va a su turno de noche, su guardia, qué sé yo, y la siente con la cabeza así, hacen el típico gesto que te hacen, ¿ya? Entonces yo le dije, súbase, yo lo llevo para que no llegue atrasado. Entonces le abro la puerta del auto, él se sube, se sienta en el asiento del copiloto y muy tranquilo pone su gorra sobre sus piernas. Ya, cierra la puerta, qué sé yo continúo la marcha. De pronto lo miro y él me sonríe y me hace el gesto típico que nunca lo he podido olvidar. Ese gesto que te hacen de que te pongas el cinturón de seguridad. Porque yo en realidad era bien buena para la velocidad. Entonces me puse el cinturón ya. Continuó la marcha. En un camino del norte que son muy desolados esos caminos. No hay alumbrado público. Porque es desierto. Cuando ya se está oscureciendo, solamente las luces del vehículo y de los otros vehículos que pueden venir en contra tuyo o detrás tuyo. Pero muy oscuro. Bueno, el tema es que yo sigo mi marcha, no conversamos nada, qué sé yo, pero yo me sentí muy tranquila. Yo ese trayecto lo hacía muy a menudo y casi siempre a la misma hora y a veces más tarde. Pero bueno, me sentía acompañada, realmente acompañada, porque yo miraba para el lado y veía que yo llevaba a una persona al lado mío. Y qué mejor que un carabinero, po, que me iba cuidando. Bueno, seguimos, qué sé yo, la marcha. Cuando ya, de pronto estamos por llegar a Pozo Almonte, y yo ya llegando a la comisaría le digo, ¿lo dejo acá o entro con el vehículo? Lo dejo adentro. Entonces él me dice, no, 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 déjeme aquí nomás. Ya, se baja, qué sé yo, lo dejé en una caseta que está a la entrada de las comisarías, al menos de esa, y que ahí es donde los carabineros hacen algunos su turno, ¿ya? Bueno, lo dejo ahí y él esboza una sonrisa cuando yo lo dejo. Y se pone su gorra. Buenas noches, que sí le digo yo, pero él solamente me respondió con una sonrisa. Ya yo entro, llego a mi casa que está detrás de la comisaría, estaciono el vehículo, entro a mi casa y me estaba esperando mi familia, mi marido, mis hijos. Entonces mi marido me pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué sé yo? Y, bien, la típica conversación. Y le digo, vengo tranquila porque me vine acompañada por alguien. Me dice, ¿sí? ¿Con quién? Entonces le dije, traje al carabinero o cabo Rodríguez, yo no sé los bravos. Entonces, y él me acompañó, pues, porque venía seguramente, estaba de segunda guardia o tercer turno, qué sé yo. Entonces mi marido me dice, Cecilia, ¿qué me acabas de decir? Que traje al carabinero Rodríguez. Lo traje, lo tomé en alto hospicio y supongo que venía a turno, a guardia, y por eso lo subí. O sea, claro, lo subí al vehículo. Porque imagínate, esperando locomoción, quizás a qué hora iba a llegar. Bueno, la cosa es que mi marido me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ibas a traer al carabinero Rodríguez si él falleció hace 2 semanas en un accidente, aquí cerca de la comisaría, un accidente de tránsito? Y yo le digo, no, 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 ¿qué me estás hablando, por favor? Entonces me dice, Cecilia, es verdad, él falleció. No puede ser, le dije, subí a mi vehículo una persona fallecida. Y ahí analicé después con calma ya. Yo dije, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué experiencia viví? O sea, ¿qué onda conmigo? O sea, ¿qué pasa? Y ahí, pensando bien, yo creo que él me eligió a mí en ese momento. Él hizo que yo detuviera el vehículo y que lo convidara a subirse para llevarlo a su lugar de trabajo, que coincidentemente yo vivía detrás de la comisaría. Él me eligió, por eso yo me detuve, qué sé yo, y lo subo al vehículo. Y esa tranquilidad que me dio todo que mantuve todo el trayecto, el viaje, yo creo que me la dio él.
pensando bien, yo creo que él salvó mi vida, porque yo era buena para correr. Además, caminos que son como bien desolados te invitan a correr de repente, ¿ya? O sea, es algo totalmente irresponsable de parte mía. Y es algo que voy a mantener durante toda mi vida hasta que me vaya de este mundo en mi cabeza y en mi corazón. Porque le agradezco a él, al Cabo Rodríguez, que me salvara, porque yo creo que él salvó mi vida. Él me eligió. Bueno, mi historia tiene que ver con la familia de mi papá. Mi papá tenía un hermano gemelo y una hermana que era más o menos 4 años mayor que ellos. Y todos en conjunto a mis abuelos llegaron a vivir a una casa que mis abuelos compraron en Providencia hace muchos años. Y es una casa que aún existe. Vivieron gran parte de su vida ahí y la descripción de esta casa es que es una casa grande, antigua, como de techo muy alto, es muy fría, tiene muchas piezas, eran como alrededor de 4 piezas, 2 baños, como con salón de baño, un patio muy grande. Me acuerdo que el living abajo es como de estos living antiguos gigantes que tienen como una chimenea muy profunda, como fría, como de cemento, como esa sensación en esta casa. Y cuando con mi hermano éramos muy pequeños, mi papá siempre nos llevaba todos los domingos para allá a visitar a mis abuelos. Y entonces mi sensación inicial no era tan rica de ir porque era como una sensación fría. Mis abuelos igual eran como de una facha muy estricta, como muy serios ellos, poco acogedores con nosotros. Entonces era como una relación no tan rica. Y me pasaba también que cuando íbamos a esta casa era muy interesante porque yo me acuerdo de que entraba siendo niña, o sea, una sensación de muchos años de muy pequeña. Llegábamos al portón de la casa y había una sensación de como que alguien te observaba desde una de las ventanas del segundo piso. Esa era como la sensación inicial. Después entrando me acuerdo que lo primero era el baño, un baño como oscuro que estaba debajo de la escalera. Y me daba mucho miedo entrar sola porque me sentía muy observada, como que siempre dejaba un poquito la puerta abierta, le avisaba a mi papá que me cuidara, porque como que no quería estar ahí. Otras de las sensaciones que me acuerdo de esa casa era que a veces iba a la cocina, no sé, como a lavar platos, qué sé yo, y me sentía muy observada como desde el lado derecho, y ahí lo que había era como un espacio, que era un closet pero sin repisas, por decirlo así, y me sentía muy observada y era incómodo, como que mi papá muchas veces me acuerdo que me pedía ir a poner agua en la tetera, por ejemplo, y yo siempre era como, "Oh, ya, pero ya, bueno, ya". La escalera me acuerdo que también era una parte muy incómoda porque era muy oscura y le faltaban peldaños, como peldaños de madera antiguos y que no estaban. Y arriba casi nunca subíamos por eso, porque nos decían que era peligroso, y que no podíamos visitar como la pieza que había sido de mi tía, como que era un espacio resguardado, entonces, bueno, se respetaba. Yo crecí sabiendo que mi tía había fallecido en un accidente de tránsito, es lo que nos habían dicho siempre, y por ahí por mi adolescencia como que dije, ya, pero quizás como que quiero saber un poquito más de esto y empecé a preguntar y ahí efectivamente me dijeron que mi tía no había fallecido en un accidente de tránsito, sino que se había suicidado. Y en ese momento a mí me rompió la cabeza porque dije, pero ¿cómo? Había sido más o menos a una edad, no sé, de 25 años que ella se suicidó, yo tenía, no sé, 17, entonces no entendía este contraste como entre si yo estaba pasándolo demasiado bien en mi vida, como que me encantaba hacer cosas y disfrutar, porque ella no había podido tener eso y se había suicidado en ese momento. Entonces me di cuenta que era un tema incómodo, como que no me daban mucha información, pero bueno, ya como que se había revelado un poco ese secreto. Al poco tiempo después, un día me estaba yendo a la casa de mis abuelos, estaba arriba del auto con mi expareja en ese entonces, y sentimos que nos tocaron el vidrio. Ya, y como que yo lo emití en verdad, lo escuchamos y fue como, ya, no importa. Yo dije, será un ruido que no sé, me inventé en mi cabeza, pero después nos tocaron el vidrio más fuerte y ahí los dos nos miramos y nos quedamos en silencio y fue muy ridículo porque yo le dije como, ¿fuiste tú? Y él me dijo, ¿fuiste tú? Y como, no, yo no, tú no. Y ahí como que a mí me dio un infarto, intenté disimularlo porque claro, como que no sabía cómo resolverlo, pero a pesar de que veíamos para afuera y no se veía nadie, igual yo dije, no, ya voy a ir a ver si es que mi tío llegó a la casa, entonces voy a ir a tocar la puerta.
Toqué, toqué, toqué y no salió nadie. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Vámonos porque en verdad esto es muy raro. Y después me acuerdo que ese mismo día llegué a la casa y estaba mi papá, en la casa donde vivíamos nosotros, y le dije como, ya, papá, necesito que me digas toda la verdad, como desde cuándo penan en esta casa, porque en verdad no me hace sentido nada de lo que pasó. O sea, lo intenté explicar en mi cabeza, pero no funcionó. Y ahí me miró como en medio como con cara de como vergüenza y comodidad, no sé, y me dijo que hace muchos años, pero que para ellos era muy normal porque pensaban que era mi tía, que como se había suicidado ahí en la casa, pensaban que era ella quien penaba. Pero a mí en ese momento no me hizo sentido porque ahí me comentó que penaban en la casa, pero de una forma muy incómoda, porque sentían pasos que lo seguían por la escalera, que sentían que lo destapaban en la noche, como que le apretaban el pecho, que se prendían luces, como situaciones que yo decía, pero ¿cómo si hay una persona, un familiar que te quiso mucho y que partió? Como que te puede venir a penar, pero no sé, a lo mejor te prende una luz, pero no te va a seguir ni te va a despertar. Como que me parece que no se condice como el acto de amor que hubo en este plano con el que estaba como pasando ahora. Entonces, a mí me quedó dando vuelta la idea y le dije como, pucha, quizás sería bueno, no sé. Le dije en ese momento, no cacho nada de esto, pero quizás como pensar que alguien vaya a limpiar la casa de alguna forma, no sé qué se hace en estos casos, pero que alguien vaya a alivianar como esa carga. Y ahí no me pescó tanto. Algunos años después, mi papá se suicidó en esa casa también, como, en el segundo piso, entonces como que empecé a hacer conexiones y dije como, qué raro, como que hay algo aquí que no me coincide, que me parece muy extraño, y ahí decidí como retomar la idea de empezar a averiguar un poquito más de esto, como de empezar a intentar entender cómo funcionaba como los pensamientos de las personas en estos casos. Y entonces un día, en una conversación muy como cotidiana con la prima de mi pareja actual, le comenté esta situación y ella me dijo como, ya, mira, en verdad, tú sabes que yo tengo una sensibilidad con estos temas, no me dedico a esto, pero te quiero ayudar. Como a propósito de que yo le había mencionado que me parecía que era importante ver para mí si es que mi tía seguía encerrada en esta casa, porque yo sentía que mi papá no se iba a quedar ahí. Como nosotros, sus hijos, vivíamos en otra casa, yo sentía que él iba mucho a querer ir a lugares como donde nosotros estábamos. Entonces pensé que mi tía sí podía seguir ella y ella me dijo, ya, yo te voy a ayudar para que puedas como ayudar a tu tía a liberarla de este encierro como energético. Y entonces quedamos de juntarnos un día, fue como una semana después que me dijo, ya, tráeme una foto de tu tía y vamos a ver qué podemos hacer. Y yo, una situación muy nueva para mí, pero dije, bueno, ya, habrá que probar, no sé si esto resulta, pero si ella me lo propone, yo lo voy a hacer. Entonces nos juntamos de nuevo en su casa, le llevé la foto de mi tía y ella lo único que hizo, la prima de mi pareja, vamos a ponerle de nombre Ángela, lo que hizo Ángela es que simplemente se sentó en el sillón, se tapó los ojos con la mano y empezó a describirme la casa tal cual era. Ella ni siquiera sabía dónde quedaba esta casa, si es que todavía esta casa estaba en pie, nada, yo no le conté nada al contexto como con tanto detalle. Y entonces ella me dice, ya, mira, lo que voy a hacer es que voy a entrar a esta casa y me la empieza a describir y me dice, mira, estoy parada en un portón negro, siento que alguien como que me observa desde la ventana, entro, me describe el jardín exactamente, o sea, los tipos de árboles que habían, toda la distribución, la arquitectura, me dice es una casa de 2 pisos de color verde, con un techo de tal forma, con tejas antiguas. Y empieza como a hacer un relato detallado así, pero en específico de la casa, y mi corazón así acelerado al 1000%. Entonces me dice, ya, voy a abrir la puerta, que es una puerta grande, color madera, muy pesada. Y me dice, ya. Lo primero que veo es que en el baño, debajo de la escalera, hay una presencia como de niños, niños que están como sufriendo, o niños que sufrieron, que fueron como abusados, como esclavizados, me dijo. Y ahí se me puso la piel de gallina porque era como, es donde yo me sentía muy incómoda cada vez que iba al baño, como que en verdad me sentía que me observaban varias personas y era muy raro. Ya, después me dice, a ver, voy a recorrer el living, me describe que está la chimenea, que hay una foto sobre la chimenea, cómo es el comedor. Y después me dice, y en la cocina, hacia el lado derecho, como en un espacio de un closet, veo la presencia de un caballero antiguo que tiene un sombrero, como con una chaqueta, como muy, muy, muy antiguo, como del 1800. Y yo me imaginaba a mí misma cuando era chica, estando ahí como sacando agua, sintiendo esa presencia, ya, como conectando todas mis emociones con su relato, fue muy heavy. Y después me dice, ya, ahora voy a ir a la escalera,
que siento que es un lugar oscuro. Me dijo, aquí también veo la presencia de otro caballero. Yo ahí pensé que me iba a desmayar porque estaba conectando todas mis sensaciones de muchos años con su relato, entonces era muy impactante. Y después ella sube y me dice que, claro, que hay una pieza en la que hay una ventana que da a la calle, que es donde ve a mi tía que está apoyada ahí como mirando hacia afuera y como esperando algo, como que esa era su sensación, que ella siempre estaba como esperando algo. Y entonces Ángela la saluda y le dice, hola Pamela, yo soy Ángela, mi objetivo es venir a ayudarte porque te quiero como sacar de acá para que puedas ir a descansar. Y dijo que mi tía se mostró muy feliz, como con una cara como de mucha ilusión en ver que alguien le iba a ayudar. Y entonces le dice que sí, que por favor, porque ella no sabe cómo salir de ahí, que en verdad hay muchas presencias que conviven en el día a día, que molestan, pero que ella no es. Y ahí yo conecté con la emoción y mi sensación de antes. Cuando mi papá me comentó que penaban en la casa, yo dije, no, es que no puede ser que alguien que te amaba te venga a molestar de esa forma. Y justo Ángela me dijo eso y fue como, oh, en verdad tenía razón. Mi sensación como que era muy cercana a lo que en verdad pasaba, no sé por qué, pero bueno, se dio así y ahí me emocioné mucho. Y entonces Ángela le dice, ya, yo te voy a acompañar a hacer como el último recorrido por toda la casa y vamos a salir por el portón y una vez que tú salgas por el portón vas a estar tranquila en un lugar de descanso. Pero necesito que me acompañes y que vayamos haciendo este recorrido de despedida. Y entonces recorren todo el segundo piso, qué sé yo, como cerrando un poco como la conexión emocional con la casa. Bajan por la escalera y ahí me acuerdo que Ángela me dijo que mi tía estaba muy como reacia, como a abrir la puerta de la casa y salir. Como que eso no le gustaba. Pero como que la convenció y ahí mi tía le dijo, ya, dile a mi sobrina, que era yo, que le doy un besito en la frente, como que hizo el gesto, y que la abrazo y le doy las gracias porque en verdad esto me costó mucho tiempo y en verdad estoy muy, muy agradecida de poder por fin ir a descansar. Y a mí eso me emocionó mucho porque yo decía, pero ¿cómo se puede conectar emocionalmente con alguien que yo en vida no conocí, que falleció mucho tiempo antes y que ahora me está mirando, no sé, a dónde estoy yo aquí en este living? Bajo el contexto de que ella está en la casa, ahí mi cabeza estaba que explotaba, pero a la vez sentía demasiada emoción porque fue como, por fin la estoy liberando de toda su pena que vivió posterior a su vida, que fue pena también. Entonces eso me emocionó demasiado, como que sentí que cumplí con la misión de poder ayudarle y que se había liberado. Y aparte siendo como tan invisible también, como que sentí que fue muy bonito visibilizarla en algún momento de su vida, que eso fue lo que no tuvo, en verdad. Y bueno, entonces ahí Ángela la acompaña a mi tía, salen por el portón, ya ella como que le dice, este es tu lugar de descanso, de aquí ya te puedes ir, por fin al lugar en el que tienes que estar. Y ahí Ángela me mira y me dice, ya, como María José, hicimos todo este trabajo, pero tú no entras nunca más a esta casa. O sea, bajo ninguna circunstancia tú te asomas a esta casa. O sea, se cerró como este momento y tú no vuelves. Ni sola, ni acompañada, ni bendita por nada, tú no vuelves. Y ahí yo dije, ya, se cerró esta etapa, como en verdad no, o sea, con todas estas sensaciones que a mí siempre me daban y que nunca se me quitaron, dije, ok, nunca más vuelvo. Y porque también me pasó que, de cierta forma, igual generé como una especie de rabia con esta casa, porque yo sentía, y analizándolo para atrás, que finalmente esta casa se llevó a mi familia. No sé de qué forma, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que como que esta concentración de energía negativa por estas almas que estaban ahí dando vuelta, en verdad como que influenciaron la energía positiva que sí tenía mi familia hasta antes de llegar a esta casa. Que coincide que cuando llegaron a esta casa empezaron a tener problemas económicos, por ende problemas como emocionales, como entre ellos, familiarmente. Entonces, ahora que conecto todos estos puntos, digo, en verdad esta casa de alguna forma se llevó a mi familia, porque finalmente se desarmó todo como este vínculo bonito que había. Y por otra parte, siento que lo positivo que podría rescatar de esta situación, si bien fue muy triste, como que el cambio que percibo yo ahora entre el antes y el después, es que esto me generó como una apertura de mente que no me dejó nunca más volver a ser la misma. Porque después de que falleció mi papá, yo con todo esto decía, ya, pero es que entonces hay formas de comunicarme. Y ahí empecé a buscar personas que me leyeran las cartas del tarot, empecé a hacer constelaciones familiares, empecé a leerme los registros acá, chicos, no sé, terapia de respuesta espiritual, como que pasé por todas esas
formas que me ayudaban a estar un poquito más cerca de mi papá después de que él había fallecido. Entonces siento que eso es lo que podría rescatar como en lo positivo, en verdad. Siento que no hay una María José de un antes y una María José de un después, como con este cambio de alto impacto en mi familia y el cómo terminaron las vidas, en este caso, como de mi linaje familiar. Vivir un evento paranormal posiblemente nos deje asustados e inseguros de todo lo que habíamos creído como lógico hasta ese punto, porque no responde a una explicación que nos deje realmente en paz. Quizás nos encontremos en un lugar que nos haga sentir extraños solo por sus vibras, o frente a una creencia popular nos decidamos a investigar para resolver el misterio y aún así encontrar que la superstición pudo más. Y es que claro, a veces decidimos confiar porque ¿cómo no vas a creer si viste una persona contigo ahí sentada en tu auto? Siempre es bueno tratar de dar una explicación a las cosas, pero quizás en algunos casos no tenemos las herramientas como para poder entender realmente todo. Es parte de ser humano. La cuestión está en qué hacemos frente a esa falta de herramientas. ¿Nos aferramos a lo conocido y lógico y aceptamos los vacíos que la teoría pueda dejar? ¿O creemos, sin importar las pruebas, en aquello que vivimos en carne propia? ¿Quién sabe? Quizás es esa confianza ciega la que nos permite conectar con miembros de nuestra familia que nunca conocimos, o resolver grandes interrogantes, incluso los mayores misterios de nuestra historia familiar. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda compartirlo para así poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y de esa manera descubrir nuevas historias. Nos escuchamos la próxima semana. El guión de este capítulo fue hecho por Isabela Norese y Catalina Campana. La dirección de sonido es de Diego Santamaría. La dirección audiovisual es de Mauricio Loyola. La música es de Diego Santamaría y Sebastián Pinto. Las redes sociales las lleva Catalina Campana. Los relatos fueron hechos por personas como tú o como yo. Encuéntranos en Instagram como @podcastkaleidoscopio o envíanos tu relato al +569 5516 7052. Esto fue Caleidoscopio.